Hola mis amores, buenos días. Es súper temprano, me levanté porque no podía dormir. Ayer en la noche me corté el dedo de cierta manera, así que he tratado de dormir con él así. Tuve que tomar desinflamatorio, analgésico porque me latía o me dolía bastante. Entonces ahorita me levanté, estoy con un poquito de dolor de cabeza. Quise grabarles a esta hora de la mañana para mostrarles cómo amaneció el dedo. Espero que esté súper cerradito. Traté de presionar bastante, boté bastante sangre, pero bueno, así es como está la herida. Mire, todavía está un poquito inflamadito, mírenlo. Se ha cerrado la mitad, como pueden ver, de donde está el puntito rojo hacia mi izquierda hasta la parte derecha. Fue bastante larguita y profunda. Entonces ahí donde se ve un poquito de inflamación encimita antes de llegar al medio del dedo. Todavía está inflamado, duele bastante, pero esperemos en Dios que logre sanar lo más pronto posible, porque honestamente este tipo de cosas no me gusta que pasen, y era porque estaba tratando de cortar algo y que estaba muy duro y nada, pasó. Bueno, para hoy voy a lavar ropa y voy a hacer las galletas de Navidad. Vamos a pasar en casa, así que nada, mis amores, buenos días para ustedes. Buenos días, mis amores, ¿cómo amanecieron? Espero que se encuentren bien. Como pueden observar, yo hoy estoy de lavandería. Lo que no quise hacer ayer, me toca hacerlo hoy. Por eso, cuando ustedes tengan la oportunidad de hacer algo, háganlo en ese mismo momento y no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Aquí he clasificado los tipos de ropa para lavar por tandas. Me gusta utilizar bicarbonato cuando voy a lavar ropa que por lo menos lleva mucho tiempo que no se ha lavado. Esto ayuda, a pesar de que no esté muy sucia, y si está muy sucia aún mejor. A veces pasa una semana o 2 semanas que por X motivo no lavamos la ropa. Entonces a veces suele coger olor a humedad o cosas por el estilo, para matar cualquier microorganismo, lo que sea. Es bueno utilizar esto, mata cualquier tipo de olor, deja la ropa súper limpia y también blanca. Y me agrada mucho también porque así el tambor de la lavadora pues no guarda esos malos olores de la humedad y todo eso. Bueno, mis amores, por aquí ya voy a estar tendiendo la ropa. Esta es la ropa que estuvo saliendo de la lavadora exclusivamente. La gran mayoría, toda esta ropa es mía, pero voy a aprovechar que está haciendo bastante sol para tenderla así, no tenderla en los ganchos que suelo tender habitualmente. Solo la ropa interior la suelo colocar en una varilla como la que ven al fondo, y de esa forma se seca mucho más rápido y es súper práctico. Si tienes en casa un palo de escoba, prueba esta técnica para colgar los interiores, brasieres y cosas así. Se seca súper rápido y no estás con la molestia de estar colgando y tendiendo a cada rato poniendo gancho. Por aquí les dejo pasando súper rapidito todo. Ya terminé esto, así que seguimos otra rutina. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, how richly God has decked thee. Bueno, y por aquí salí un momentico a comprar unos bananitos. Esta es una tiendita de barrio tradicional aquí en Ecuador, así que son de las mías. Bueno, mis amores, por aquí estuve trayendo también de la tienda Pollito, que es lo que ven por acá arriba. Así está mi congelador en estos momentos. Está la pavita, está el chancho, está full.
Esto es lo que estaremos almorzando el día de hoy, mis amores. Este es el atún, la ensalada de atún. Como ven, es súper surtida y es súper deliciosa. Así que se la recomiendo para las personas que estén aquí en Ecuador. Son ensaladas de atún. Vamos a hacer un ensayo, ¿vale? A ver cómo nos sale para previo a Navidad poderlas hacer súper bonitas y todo eso. En este caso yo derretí la mantequilla porque está un poquito congelada, pero lo normal es que esté derretida a modo ambiente. Trate de no que sea caliente, sino que como que medio tibiecita, se pudiera poner bastante líquida. Lo primero que se hace para hacer estas galletas, vamos a estar utilizando lo que es harina, azúcar y un huevo. Son 100 gramos de azúcar, son 100 gramos de mantequilla, son aproximadamente entre 150 a 200 gramos de harina y un huevo. Lo primero que vamos a hacer es batir la azúcar y la mantequilla, posteriormente el huevo, y luego vamos incorporando la harina, pero la harina la vamos a ir revolviendo con un tenedor, ya no vamos a estar utilizando batidora. Igual la mantequilla, el que quiere batirla con un tenedor, viene bien, no necesariamente tienes que tener esto. Y aquí ya vamos entonces al proceso de amasamiento, amasamos y amasamos y la vamos a dejar reposar 2 horas en la nevera. Esto nos permite que la masa quede bastante durita y así podemos sacar el molde de las galletas. Como pueden ver, la colocamos en un plástico, aquí ya la estamos amoldando, es súper blandita, sacan las formitas de las galletas. Yo les recomiendo esta técnica, utilizar un sobre plástico, de esta forma es muchísimo más fácil para despegarlas. El grosor ya varía del gusto, lo ideal es que no sobrepase más del dedo, la mitad de tu dedo, puede decirle así, como la técnica de 2 palillos. Más o menos, y esto te permite a ti a que te queden súper crocanticas y no tan esponjosas, ya. Entonces nada, como pueden ver, aquí las vamos sacando y hay que levantarla con muchísimo cuidado. Honestamente nos quedaron súper delgaditas, pero estamos haciendo ensayo para mejorar la técnica después, por eso les estoy dando de una vez estos tips. Así que ya es a creación de ustedes. Muy posiblemente la masa necesita que la vuelvas a colocar en la nevera, así la sacas y la colocas en la nevera nuevamente, las galletas realizadas, para que no se te dañen y se endurezcan nuevamente, ya, antes de meter al horno. Ya en este momento, cuando ya todas tus galletitas están hechas, puedes ir alternando, encendiendo el horno, precalentándolo. Y nada, mis amores, miren por acá, así nos quedó nuestra primera tanda de galletitas, aproximadamente 12 a 15 minutos en el horno. Quedaron súper lindas y están súper deliciosas. Así que como tenemos un sartén de teflón, es lo que estamos utilizando dentro del horno, o más claro, el molde donde hacemos tortas, porque no tenemos una lata exclusivamente para galletas. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Mientras tanto, mientras están en el horno, es hora de que ellas se vayan enfriando esta parte y vamos a comenzar a hacer lo que es el merengue, el betún, como ustedes le quieran llamar, el decorado. Aquí necesitan manos de hombres para que batan y batan súper bien, porque honestamente yo no tengo la técnica ni la paciencia para batir así súper rápido. Aquí simplemente utilizamos 2 claras de huevo y la vamos a batir a punta de nieve. Cuando ya esté en punta de nieve, vamos entonces a agregar unos 200 gramos de azúcar impalpable o azúcar glass, que se llama. Y miren, aquí ya podemos irlas decorando, así mismo van quedando, le van poniendo color a la parte que desean. Y miren lo fácil que es. Y bueno, el decorado lo coloca, no tenemos manga pastelera, así que vamos a ver si para la próxima sobró merengue o sobró betún, como dicen por allí. Y también se pueden hacer merenguitos, así que no se desperdicia absolutamente nada. Como pueden ver por aquí están las 2 yemitas de los huevos que se utilizó para la capa. Y miren estas galletitas todas chistositas, pero la intención es lo que cuenta. Esperamos mejorar la técnica.
Y nada, mis amores, por aquí también estoy súper contenta y agradecida con todas las chicas que están en el canal de belleza. Esta tarde llegamos a las 9000 personas, a las 9000 beauties en nuestro canal. Si no te has suscrito, te invito a que pases por allá y te suscribas. Si llegaste al final de este video, un beso enorme para ti, bendiciones a montones. Espero verte mañana a la misma hora para que puedas disfrutar de un vlogmas que lo estoy haciendo con muchísimo cariño para ustedes. Así que suscríbete allí en el botoncito rojo si no lo has hecho. Si no perteneces aún a nuestra familia, puedes hacerlo y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y la cita es de 8 a 9 de la noche. Encontrarás un vlogmas nuevo todos los días. Nos vemos hasta mañana. Chao.